Hola a todos, todas. Bueno, acá va el video de Blechman del otro texto, el que se llama Aportes del psicoanálisis para la teoría de la inteligencia. Es un texto de los que vimos bastante complejo, bastante largo. Vamos a trabajar y puntualizar cosas hasta la página 105, que es los temas o los puntos, primero que se relacionan con los demás textos que venimos trabajando. Es la parte que tiene más un nudo conceptual y que tiene, como recién les decía, mayor relación con lo que discutimos en las clases, con lo que trabajan los otros textos, con los intereses también que se fueron desarrollando a partir de los diálogos o preguntas de ustedes. La primera parte del texto, lo que me interesaba puntualizar es primero decir que la inteligencia, que es esa capacidad racional, lógica, operatoria que tienen los sujetos para ir adaptándose en el mundo, es decir, la posibilidad de ir generando respuestas, sean motrices, sean simbólicas, sean abstractas o concretas, para poder vivir y sobrevivir en cualquiera de las realidades. Nada tiene que ver con la parte inconsciente o con el objeto de estudio del psicoanálisis. Si ustedes por ahí algunos o algunas han escuchado a Piaget, que ha sido uno de los teóricos dentro del campo de la psicología que más ha desarrollado el tema de la inteligencia y otros. En otro momento deben haber escuchado a Gardner y las inteligencias múltiples. Pero dentro del psicoanálisis, lo que Blechman va a tomar en este caso dice que para poder llegar a algunos niveles de inteligencia, es decir, la posibilidad de hacer intercambios creativos, de poder generar intercambios y relaciones con el mundo y con las otras personas del mundo, es decir, poder generar respuestas inteligentes, poder adaptarnos al mundo, no tiene que ver con la inteligencia biológica que nosotros traemos como parte de una especie, como la que compartimos con muchos de los animales, que tenemos cierta información que nos va a permitir adaptarnos a ciertas realidades o ciertos contextos o ciertas situaciones. Por ejemplo, nosotros podemos nacer y adaptarnos rápidamente, como la mayoría de los animales que no son anfibios, al aire, ¿no? Y los anfibios, por ciertas características o informaciones que tienen, obviamente a contextos acuosos, etc. Ese es el bagaje informativo que tenemos, que no es modificable, solo es modificable en nuestros casos por la cultura, para poder adaptarnos y tener la posibilidad de vivir en un mundo cultural. Entonces, lo que dice es que esas informaciones, esa inteligencia natural, al hombre, a la mujer o a la especie humana no le serviría de nada para poder vivir en la cultura, porque no es una información que se modifique, sino que es rígida, es cerrada, es así, y si se cambian ciertas condiciones frente a esa capacidad de inteligencia biológica que tenemos, moriríamos. Nosotros no vivimos por ensayo y error, por ejemplo. Ella da un ejemplo muy interesante de quienes oyen, que si viniera un ruido enorme, explotaría en nuestros oídos y nuestro psiquismo y moriríamos. Y por ahí los sordos podrían adaptarse al mundo. También empieza a traer esta idea muy interesante de que no son los más aptos los que podrían ser los ganadores, los exitosos, los que se adaptan y perduran en el mundo, sino son aquellos que tienen en ese momento una capacidad o mayor capacidad de adaptabilidad o una capacidad que le permite adaptarse a los cambios que se generan en ese momento. Y dicho esto, lo que ella entonces dice, lo que vamos a tratar de ir pensando es en la inteligencia humana. Es otra cuestión en ese punto. Recuerda o nos recuerda que los bebés o que los humanos nacemos fertilizados, es decir, que nuestro desarrollo se sigue produciendo cuando ya estamos nacidos, y por eso esto obliga, por un lado, para sobrevivir, la asistencia de un otro humano. Es decir, no podemos tener nuestras propias capacidades autónomas para autoabastecernos, autoalimentarnos, trasladarnos y sobrevivir. Esto a la vez lo que no nos da, como yo les decía, a diferencia de los animales, una cuestión cerrada, patronada, instintual,
sino que al contrario, esto abre un montón de posibilidades de que no hay nada pautado y fijado para esa asistencia, y que a medida que se va produciendo una operatoria, es decir, que el otro humano empieza a asistir a este cachorro humano en relación a la alimentación, en relación al aseo, en relación al traslado, en relación al sueño, es decir, a todo aquello mismo, a la posibilidad de respirar mejor, etcétera, etcétera, todo lo que es autoconservativo, a medida que el otro humano empieza a asistir, lo que hace o se debe producir es una desadaptación de esa capacidad biológica para realizar una adaptación cultural. Es decir, este otro humano, ahora lo vamos a ir desarrollando, a medida que asiste en esto autoconservativo, lo trastoca, lo cambia, lo modifica, y lo vuelve esto primordial, esto principal, que era alimentarse, a una actividad secundaria, y se pone para la supervivencia del humano la necesidad del contacto con un otro, del contacto social, del contacto cultural, es decir, uno necesita más del otro, ese dador, ese objeto dador del alimento, más que el alimento en sí para poder sobrevivir. Es decir, que esto hace que empiece a haber una necesidad adaptativa que va a contrapelo de lo natural, es decir, una necesidad adaptativa a lo cultural o a lo social que va a contrapelo de lo natural, de lo autoconservativo. Y eso es lo que va a empezar a marcar a este cachorro humano con átomos, dice ella, de representación que permitirá luego la existencia de la inteligencia, de lo racional, de lo lógico, porque va a ser lo que le va a permitir en algún momento ir creando un yo y un no yo y así sucesivamente. Pero esta primera idea que ahora vamos a ver implica entonces que lo autoconservativo, que es lo que nosotros necesitamos que un otro nos asista para poder sobrevivir en el mundo como cualquier especie, y que no lo podemos hacer autónomamente porque nacemos aún con necesidades de desarrollo, ¿no? Y necesidades de un otro, esta posibilidad abre en la asistencia de un otro que ese otro nos desadapte de la naturaleza y nos adapte a la cultura, que nos trastoque nuestras posibilidades biológicas y no quedemos relegados simplemente como un soma, como un organismo biológico o de órganos, sino que nos transforme en un organismo, si ustedes quieren, en un cuerpo, en una persona, en un otro humano cultural. El alimento pasa a un segundo plano y lo que se necesita ese cachorro humano en estas inscripciones de estas primeras relaciones es la presencia de un otro que le introduzca la cultura, es decir, que quiera volver a encontrar a ese otro humano, a esas caricias, a esas sensaciones, más que al alimento, que le sonría antes que se degluta la leche y no quede sometido solamente a sus necesidades de órganos o sus tensiones autoconservativas. Ahora entonces en el próximo video vamos a empezar a hablar del pensamiento sin sujeto.